a la casa del Señor, ya está pisando nuestros pies, tus umbrales de Jerusalén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Mireu, desde que comenzarem la Quaresma, ens preparem per celebrar la Pasqua del Senyor. I avui iniciem una setmana molt especial, la Setmana Santa. Avui és Diumenge de Rams i anem a veure què és el que passa realment en Jesús. Anem a escoltar l'Evangeli que ens parla de quan Jesús va entrar en Jerusalem. Però abans, agarreu els rams, anem a benir-los. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo aclamándolo con nuestros cantos. Concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de su amor, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. I ara, si estiguérem en la torreta, passaria per mig i vos banyaria, però avui no pot ser. Tinc que fer-ho des d'ací. Però anem a donar-li gràcies a Déu que puguem estar així. Vale? Els següents rams anem a benir-los des d'ací. I ara escoltem l'Evangeli de Jesús. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania junto al monte de los Olivos, y Jesús mandó a dos de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea del frente y en cuanto entréis encontraréis un burrico atado que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el burrico como había dicho Jesús, atado en la calle, a la puerta. Lo soltaron. Algunos de los presentes les preguntaron: ¿por qué tenéis que desatar el burrico? Ellos le contestaron como había dicho Jesús y se lo permitieron. Llevaron el burrico, le echaron encima los mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban: ¡viva! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega de nuestro Padre David. ¡Viva el Altísimo! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Vosaltres sabeu que Jerusalén és un poble d'Orient, Palestina, d'Israel, el poble de Jesús. Però Jerusalén també som nosaltres. Tots som amics de Jesús, per això, com som Jerusalén, anem a cantar-li al Senyor.
cantando al Señor, ¿eh?